Hablando justamente de tragedia, hace muy poquito tiempo, ¿se acuerdan? Nosotros les estuvimos contando aquí en Más Info esta información tan triste, esta decisión de quitarse la vida de una persona muy querida en el ambiente futbolístico de Torresani. Y a raíz de eso nos empezamos a preguntar qué es lo que ocurre en el ámbito futbolístico o deportivo en general, si quizá tienen o son sometidos los deportistas a una mayor presión que después efectivamente los hace tomar una determinación a veces tan drástica como la que tomó Torresani de quitarse la vida, pero en muchos otros casos que los deja sumidos en una depresión bastante profunda. Le doy la bienvenida y es un placer que esté conmigo Ricardo Rubinstein, psicoanalista. Él es miembro titular en función didáctica. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas Gracias tardes. por estar. Bienvenido. Bueno. Un placer. Bueno, un poco a raíz de lo que ocurrió con Torresani, ¿no? Pero sabemos que lamentablemente no fue el único caso. Digo, ¿qué le pasa más allá del futbolista en sí, pero digo, al deportista cuando, claro, pasa a ser una especie, lo hablábamos la otra vez con Diego Latorre, un jubilado muy joven? Sí, justamente una de las cosas es que deja de tener una presión que lo motivaba. No es que tiene más presión, sino que tiene menos presión. Y lo que sufre en general un deportista que se tiene que retirar, su vida su vida útil es relativamente corta. Desde la infancia, la adolescencia hasta los, pongámosle, de 35, 38, 40 años. En la plenitud para otra persona, digamos, de su profesión. Es el momento en que todos los demás están, digamos, floreciendo o empujando para desarrollarse. El deportista ya es un viejo que se retira. Este es un aspecto. Pero yo creo que el más importante es el que tiene que ver con una cuestión de la identidad. A ver. Cuando alguien desarrolla una actividad, sobre todo si la actividad es estimulante, le resulta exitosa, claro, es visto, obtiene, digamos, buenas recompensas, buenas remuneraciones por lo que hace, tiene reconocimiento familiar, tiene reconocimiento social. Esto hace que se sienta sumamente apoyado en eso que hace. Y esto que él hace, en este caso, digamos, jugar al fútbol o hacer otro deporte, sostiene en gran medida su identidad. En el momento que deja esta actividad, el soporte de su identidad, si no estuvo apoyada en otras cuestiones... En otras patas. Exactamente, en otras patas, como puede ser la vida familiar, la vida social, bueno, y algo que voy a decir luego que tiene que ver con el proceso de reconversión de objetivos. Si el deportista no apoyó su propia valía, su propia estima en otras cosas, en el momento que deja de jugar, sobre todo si no está preparado para ese momento, sufre una terrible crisis. Y la crisis afecta su propio ser. Él deja de ser quien era. Aunque sepa que en cierto momento va a tener que dejar la carrera. Sí. Aunque lo sepa. Sí, sí, pero eso, el saber tiene que ver con un conocimiento intelectual, la vivencia afectiva de dejar de ser, de no ser más y tener que ser otra cosa, si no hubo puentes tendidos para cruzar ese momento de crisis, que pasa siempre. Algunos lo pasan mejor, otros lo pasan peor, otros son más plásticos, otros son más rígidos. Depende cuánto hayan jugado de su propio ser en esa identidad apoyada allí. Lógico, ¿Sí? lógico. Y más que hay muchos que quizás logran seguir haciendo algo ligado con eso. Porque son más versátiles, más dúctiles, porque les gusta, porque lo hacen bien. Pero hay otros que solo sabían jugar al fútbol, solo sabían desempeñar su pasión en la cancha. Y no después, digo, como director técnico, como comentarista, como presidente de un club. A veces, como vos decís, tiene que ver con que, digamos, solo sabían eso y no sabían otra cosa y se acomodan. Pero lo que necesitan es decir, bueno, lo que voy a hacer, lo que voy a devenir, es algo que va a pasar un tiempo hasta que me brinde una apoyatura, me brinde un sostén. Lógico. Digamos,
el que va a ser comentarista deportivo, el que va a ser director técnico, muchos hacen curso de director técnico, el que va a ser representante de jugadores, o el que se va a dedicar a otra cosa, el que amasó una buena fortuna y va a hacer un emprendimiento, pero todo eso requiere un tiempo de desarrollo. ¿Sí? Son muy poquitos los que saltan de una cosa a la otra y exitosamente. Diría que los menos. Entonces, todo ese proceso de reconversión necesita prevención, en el sentido de que debe ser preparado con anterioridad. Claro. Hay que trabajar sobre esto, sobre lo que le va a pasar al deportista, porque inevitablemente, lo haga bien o lo haga mal, lo que va a hacer, va a sufrir algún momento de tristeza y de depresión, sí o sí. Claro. Lo va a pasar. Pero una cosa es pasar el momento, otra cosa es llegar a quitarse la vida, que yo creo, digo, no debe ser el único factor el tema de no estar ligado al fútbol. Ahí claramente debe ser una sumatoria de otros factores personales también, ¿no? Toda la trama que lo rodea, la trama social y la trama familiar tienen muchísimo que ver. Claro. Si, digamos, no hay un buen sostén familiar o hay una pérdida de vínculo, por ejemplo, la pérdida de un vínculo de pareja, alejamiento de los hijos, y todo eso influye, hace que el jugador se sienta más solo, que la sensación de vacío sea mucho más intensa y que sienta que su vida, sin eso que tenía, no tiene más sentido. No vale nada, exactamente. Por eso es tan importante siempre hacer un seguimiento de cómo es la vida del jugador, más allá de cómo se desempeña en la cancha. Si tuvo algún problema con su mujer, con sus hijos, con un familiar cercano, eso es importante también. Es fundamental digamos, el ver la vida digamos, en un sentido amplio y abarcativo de lo que hace al jugador. Pero además que institucionalmente se los prepare, se los ayude a ver cómo van a transitar ese momento, y aquellos que vean que van a tener más dificultad puedan acudir a algún tipo de ayuda profesional. Y esto lo pueden brindar desde las asociaciones, digamos, de fútbol o de otros deportes, hasta los mismos clubes. O sea, los clubes, entiendo que en la mayor parte de las cosas ofrecen como una especie de acompañamiento o parche, pero no trabajan específicamente sobre este punto, que es, bueno, ayudarlo a prevenir y saber que, bueno, en tanto tiempo esto se terminó y hay que reconvertir la situación. O sea que lo mejor que usted diría, Ricardo, es cómo se lo ayuda mucho tiempo antes de que comience a despedirse o a retirarse. Que en algunos casos, como usted dijo, el jugador sabe que va a tener un deadline, digamos, y en otros casos no. Quizás lo retira una lesión, por ejemplo, y no estaba preparado, y eso es mucho peor. Sí, eso es así como estás diciendo. Lo aconsejable es que haya trabajo preventivo sobre esto, que, digamos, que haya charlas, que se les informe, además de lo que charlan entre sí en el vestuario, con los compañeros o los amigos que ya transitaron ese momento, pero que tengan un espacio más o menos adecuado en forma institucional o en forma personal. ¿Debería estar también, por ejemplo, su mujer, algunos de sus hijos si ya son grandes? Porque digo, no debe ser fácil también pensar en ¿cómo contengo yo a mi marido que durante tantos años se dedicó a jugar, estaba concentrado y ahora lo noto deprimido? Es fundamental lo que estás diciendo, en el sentido de que los roles familiares que estaban destinados a que, digamos, había que sostener, apoyar y acompañar al que hacía deporte, pasado el momento del retiro se tienen que reconfigurar. Totalmente. Tienen que girar de otra manera. Y es como todos, el marido se jubila y empieza a estar todo el tiempo en la casa. Sí, por ejemplo. Y la esposa y los hijos también tienen que acostumbrarse a esa nueva forma de vínculo que se va a establecer, que a veces terminan en situaciones de estallido. Digamos, terminan en ruptura, terminan en situaciones de desencuentro, en situaciones de violencia. Así que lo que estás diciendo de que tendría que participar la pareja, y en algún caso todo el conjunto de la familia, es absolutamente adecuado para esto. Claro, ¿no? Eso sería interesante también.
Eso sería muy interesante. Y los casos de depresión, y por último, Ricardo, ¿se da más en deportistas o jugadores mayores o jóvenes, o es indistinto? Yo creo que se da más en los jugadores que han tenido una cierta trayectoria, y si la trayectoria ha sido más o menos importante y exitosa y han apoyado toda su identidad en eso, ahí se ve más. Por ahí un jugador más joven que quizás inclusive pueda estar haciendo una carrera paralelamente a lo deportivo, está estudiando o está haciendo alguna otra cosa, y bueno, no tenía tantas fichas puestas en eso. Claro, ¿no? Exacto. Ahí cambia la situación. Pero qué importante entonces. Hay otro elemento que la mayor parte de los jugadores, digamos, tiene que ver con otro aspecto, ¿no? La mayor parte de los jugadores extrañan muchísimo después de retirarse, que es la rutina de entrenamiento que hacían todos los días. Claro. Porque eso les brindaba un lugar donde sabían qué es lo que tenían que hacer. Contención total. Estaban ocupados, pero además el entrenamiento con cierto rigor tenía un efecto estimulante, tenía un efecto dopamínico, adrenalínico, que desde el punto de vista bioquímico también lo necesitan. Cuando lo dejan de hacer, lo notan de una manera impresionante. Es más, muchos que se retiran continúan con su rutina a los efectos de mantener este estado, ellos dicen estado físico, pero es un estado físico, psíquico y biológico que que le permite estar mejor. No solo verse bien al espejo, sino lo que genera, el ejercicio en cada uno de nosotros. Exactamente. Mucho más en ellos que viven. Un efecto estimulante. Claro, qué interesante. Ricardo, muchísimas gracias, gracias por haber estado con ustedes. nosotros en este día. Feliz día. Bueno. Muchas gracias.